Hola maestros, maestras, ¿cómo están? Pues me da a mí mucho gusto estar aquí con ustedes en este nuestro nuevo webinar 118 ya, planeación didáctica con base en proyectos, opciones abiertas y flexibles, con nuestro invitado especial, el doctor Sergio Tobón, a quien le damos la bienvenida. Mi nombre es Francisco Vázquez, gerente de contenidos digitales aquí en su casa Red Magisterial. Y como siempre, es un gusto para mí recordarles y presentarles los proyectos educativos que tenemos aquí en Edilgar para todos ustedes, al servicio de ustedes, a la tarea que ustedes noblemente hacen todos los días. Nuestro servicio de Red Magisterial, que es el que ahora nos convoca, y en particular el YESPE, que nos patrocina el día de hoy, con esta invitación, una gran invitación que tenemos desde el YESPE para ustedes en el primer congreso virtual del YESPE, Retos de la Formación Docente en la Era Post-COVID, con paneles, talleres, conferencias. Los días pueden registrarse ya a partir de este momento. Ahí está el código QR, ahí está la liga. 23 y 24 de noviembre del 2023. Por supuesto, congreso 100% virtual, en línea, y pueden ustedes participar. Aquí está la invitación hecha, les estaremos recordando, pero pues no lo piensen más. Escaneenlo, regístrense a este congreso virtual ISP en su primera edición. Y pues le damos por lo pronto ya la bienvenida al doctor Sergio Tobón, quien anda por acá. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero que el tema del día de hoy contribuya a resolver algunas inquietudes que se están generando con respecto a la planificación didáctica por proyectos. Excelente, Sergio. Pues si me permite, Sergio y maestros, les doy una semblanza muy breve, muy resumida de quién es el doctor Sergio Tobón. El doctor es doctor por la Universidad Complutense de Madrid e integrante del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México. Ha sido asesor y conferencista en más de 18 países de Iberoamérica en temas como socioformación, aprendizaje basado en proyectos y ciclos propedéuticos. También ha asesorado varias reformas educativas en Latinoamérica y ha apoyado a entidades internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autor y coautor de 35 libros, de más de 150 artículos revisados por pares y publicados en revistas indexadas, 20 manuales para docentes, manuales prácticos, y tiene más de 34,000 citas en sus publicaciones, por lo que es uno de los autores más citados en México e Hispanoamérica, en temas de educación. Tiene ya 5 doctorados honoris causa, a lo mejor algunos se sumó últimamente, pero Sí, no lo sabemos, de hecho. acabé de ajustar el sexto. Perfecto. Pues, debido a sus investigaciones que tienen mucho prestigio en universidades latinoamericanas y su reconocimiento e impacto sobre todo de la investigación en las aulas de Latinoamérica, pero en particular en México. Pues con esta semblanza breve, Sergio, te dejo la palabra con un gran tema yo quería preguntarte esto como para abrir, y creo que ya nos dijiste algo de eso. Eh, ¿qué, qué te motiva a hablar de este tema con relación a la apertura y a la flexibilidad de lo que se propone en la nueva escuela mexicana? Me motiva el que he estado observando un aumento excesivo de la carga administrativa relacionada con la planeación didáctica, además de muchos otros temas y elementos que aumentan la carga administrativa, pero con la planeación didáctica he observado que también está aumentando la carga administrativa porque se vienen planteando una serie de elementos que no corresponden como tal a la planificación didáctica por proyectos y que se les pide a los docentes llevar a cabo.
sin que claro, eso en determinadas ocasiones sea pertinente o que corresponda al logro de unos determinados propósitos o procesos de desarrollo de aprendizaje. Yo vengo recorriendo el país desde febrero del año pasado, visitando escuelas y zonas escolares en el ámbito rural, semiurbano y urbano, y he estado en toda la República. Y a raíz de eso, pues he observado esto, claro, aumento excesivo de la carga administrativa. Es decir, hay un aumento por muchos elementos, pero también por la planificación didáctica. Entonces, a mí me motiva trabajar este tema por ese hecho. Y también porque es algo que yo vengo haciendo desde hace 23 años, porque yo tuve la inspiración de una maestra en secundaria con este tema y de ahí surgió en mí el interés de buscar transformar la educación con este tipo de metodologías. perfecto, perfecto, Sergio. Sí, pues dos grandes motivos, el Ujú. personal que viene de tu historia y el Sí. coyuntural, vamos a decirlo de esa forma, eh, que, que no solamente creo que es la carga de trabajo, que tú nos explicarás ahora, sino también el cómo resolverlo, ¿no? Y la confusión que puede generar esta situación, eh, digamos, de estrés y cómo hacer cierto tipo de trabajo que los maestros venían haciendo de una determinada forma y ahora hay que hacerlo de una forma distinta con otros criterios, ¿no? Pero yo no, yo te dejo la palabra, Sergio, para que veamos esta forma en la que ahora tú nos vas a presentar el trabajo Ujú. con los maestros en esta sesión, que creo que es bastante rica y creo que va a ser muy rica, insisto, ilustrativa para todos. Te dejo la Sí, palabra, Sergio. sí, y frente a eso también hay Sí, muchas confusiones e inquietudes. En la presentación de este webinar se señalaban una serie de preguntas claro, y esas son las preguntas esenciales que voy a ir resolviendo a lo largo de, de esta hora. Para ello, adelante. sí, para ello le voy a pedir a los participantes que están aquí con nosotros que ingresen a esta aplicación. Lo pueden hacer a través de este código QR o mediante el link que les estamos compartiendo en el chat para que puedan participar en varios ejercicios que vamos a tener en este webinar. A lo largo también de la exposición, yo voy a ir recordando el código QR. Eh, Entiendo que a veces tenemos dificultades para ingresar por el código QR, entonces por eso también está el link. Incluso lo pueden ustedes mismos escribir en otra pestaña y eso no afecta para nada la participación en la videoconferencia. Podemos tener ambas cosas abiertas al mismo tiempo. En una pestaña o en otra ventana, la aplicación y estar siguiendo aquí la videoconferencia en vivo. Bueno, agradezco todas las reacciones positivas que estoy observando. Veo que ya ingresaron 210 personas, muy bien. Espero que podamos ingresar muchas más. Y empecemos por esto. Se ha planteado que en la nueva escuela mexicana podemos trabajar diferentes estrategias, ante todo estrategias globalizantes, como es el caso de los proyectos. Y efectivamente los proyectos son la metodología por excelencia para aplicar el nuevo currículo. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales eso no es posible. O también que veamos que podría servir mejor otra estrategia que no sea globalizante o que no sea por proyectos. Y eso lo podemos hacer los docentes. Y ahí estoy abordando una inquietud que a mí me hacen con mucha frecuencia y es si podemos utilizar estrategias distintas a la de los proyectos en nuestra práctica cotidiana. Y mi respuesta es
que sí lo podemos hacer siempre y cuando veamos que estas otras estrategias sí tengan impacto en el logro del PDA o de los PDA que vamos a abordar en los estudiantes. Los PDA son los procesos de desarrollo de aprendizaje que se deben alcanzar en cada grado. Entonces, esa es la respuesta. Por ejemplo, en matemáticas, tenemos que lograr un PDA sobre ecuaciones lineales y no se nos ocurre un proyecto, tenemos dificultades para implementar un proyecto o no tenemos la seguridad y hemos encontrado por nuestra experiencia que hay otra estrategia didáctica que no es con proyectos o que no es por proyectos, que nos ha dado buenos beneficios para que los estudiantes aprendan las ecuaciones en secundaria. Lo podemos hacer. Sin embargo, mi sugerencia es que intentemos realizar el trabajo con base en proyectos porque es la metodología que más se articula con los nuevos planes de estudio. Ahora bien, ¿en qué consiste la metodología de proyectos? Vamos entonces con el primer ejercicio. Vamos a construir una nube de palabras sobre cuáles creemos que son los elementos centrales de la metodología de proyectos, a ver cómo nos encontramos en nuestros saberes previos. Entonces, invito a los que no han ingresado para que ingresen ya mismo y comiencen a participar. Pueden colocar hasta 4 elementos, pero no es necesario que coloquen los 4, pueden colocar 3, 2 o 1. Tenemos 1 minuto, 40 segundos. Los que no han ingresado todavía pueden ingresar a través de este código QR o a través del link o simplemente escribiendo esta dirección en una de las pestañas de un explorador a haslides.com S9L9J. Bueno, ¿qué estamos observando aquí en esta nube de palabras? Pues algo muy interesante y es que en el centro está la investigación. Y en la investigación están los problemas, la colaboración, los PDA, los intereses. También en ciertos momentos cambia la investigación por los PDA. Una nube de palabras se lee desde el centro hacia la periferia. Y tenemos en cuenta también el tamaño de la palabra para poder analizar los saberes. Faltan 30 segundos. No se queden sin participar. Han participado en este momento 400 personas. Muy bien. Bueno, se está terminando, faltan 10 segundos. ¿Cuáles son los elementos centrales de la metodología de proyectos con base en vuestros saberes, de acuerdo a vuestra experiencia, a lo que han leído, revisado o estudiado en algún curso? Muy bien, se terminó. Veamos entonces cómo nos encontramos en estos saberes previos. A la final, en el centro quedaron los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, según esto, uno de los elementos claves de la metodología de proyectos son los procesos de desarrollo de aprendizaje, la comunidad, indagar, la investigación, los contenidos, el tener un producto, el abordar los campos formativos, el abordar la colaboración, considerar los intereses de los alumnos, tener en cuenta la temporalidad, los momentos, trabajar con objetivos. Bien, y hacia afuera, hacia la parte exterior, ¿qué observamos? Observamos aspectos como articular, organizar, aprendizaje activo, vinculación con la realidad, socialización, problematización, habilidades de participación, interdisciplinaridad. Muy bien.
Aquí lo que hay que destacar en esta nube de palabras es la investigación, los PDA, los productos, la comunidad, los materiales como los libros de texto, igualmente lo que tiene que ver con la vinculación con la comunidad, la colaboración, etcétera. Esto me parece muy pertinente y efectivamente, aquí estamos ante una serie de elementos muy importantes de los proyectos. En todo proyecto se trabaja esto, se busca el logro de uno o varios procesos de desarrollo de aprendizaje, se hace algún proceso de investigación, se busca un producto central, eso lo podemos ver muy bien en los libros de texto de la SEP, donde cada proyecto apunta al logro de un producto, ya que el trabajar un producto posibilita que los estudiantes focalicen la atención y eso posibilita un mayor desarrollo del aprendizaje y de las habilidades esenciales para la vida. Por otra parte, hay algunos elementos que sí es importante que analicemos, como el caso de los objetivos. En los proyectos no trabajamos por objetivos, eso ya se superó y se superó hace un buen número de años. Desde el 2000 se superó el tema de los objetivos en México y a partir de eso se han propuesto otros conceptos como aprendizajes esperados en el Acuerdo 592 de la reforma del 2011 o lo que son los aprendizajes clave en el modelo del 2017. Y ahora tenemos los procesos de desarrollo de aprendizaje. También cuando hablamos de la metodología de proyectos, no nos estamos refiriendo a una metodología concreta, como es el caso del enfoque STEAM, que aquí veo que aparece en la nube. No, cuando hablamos de la metodología de proyectos, hablamos de un planteamiento general, de un planteamiento abierto, que se compone de varias propuestas para trabajar los proyectos. Y una de esas propuestas es el enfoque STEAM, como también el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, o el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje y servicio. Todas estas son metodologías concretas de la gran metodología que son los proyectos. Entonces, no hay una única metodología para trabajar los proyectos, sino diversas metodologías o diversos planteamientos o diversas alternativas. Bueno, muy bien. En general, veo que hay un buen acercamiento a lo que son los proyectos y los elementos que debe tener esto, pero quiero recalcar lo siguiente. En todo proyecto es muy importante que tengamos una situación problema. Esta situación problema deriva de la problematización que hacemos en el programa analítico, que nosotros hemos propuesto que se haga con base en herramientas construidas por medio de preguntas. A veces esta situación problema solamente se puede analizar, otras veces se puede cuestionar, otras veces se puede comprender y en ciertos momentos se puede contribuir a resolver o resolver. Todo depende de las condiciones que tengamos en la escuela y de las características de nuestros estudiantes. Junto a esta situación problema, que deriva de un proceso de problematización, buscamos el logro de uno o varios contenidos junto con sus procesos de desarrollo de aprendizaje, a partir de una vinculación con el mundo real y mediante actividades interactivas, participativas y de diversa naturaleza que posibiliten el logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Unas veces las actividades tienen que enfocarse en la concentración, otras veces en el raciocinio, otras veces en el análisis, otras veces en la lectura, pero también tenemos que estar cambiando las actividades en un proyecto para que se trabaje la colaboración, para que se aborde situación, para que se tengan actividades más dinámicas, más motivantes y diferentes. Asimismo, en todo proyecto se busca el desarrollo de habilidades para la vida,
como es el caso del pensamiento crítico y de las habilidades socioemocionales. Y esto ocurre de forma transversal cuando abordamos con propiedad esta propuesta. Ahora bien, ¿debemos seguir solamente las 4 metodologías de proyectos propuestas por la SEP o podemos abordar otras alternativas? La SEP nos propone estas 4 metodologías de proyectos: aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje y servicio, y luego nos dice que cada metodología es para un determinado campo formativo. Y esto lo hace para todas las 6 fases de la educación básica. Pues bien, aquí es donde me he encontrado con una gran confusión en todo el país. Y es la idea de muchos docentes de que esto es obligatorio. Y asimismo es el planteamiento o la directriz de muchas autoridades como supervisores, jefes de departamento, jefes de enseñanza, asesores técnico-pedagógicos y directores que están en esta misma línea, de que estas metodologías son obligatorias. Y la respuesta es no. Las 4 metodologías de la SEP no son obligatorias, son opcionales. Un docente está en plena libertad de seguir o no seguir estas metodologías. Además, estas metodologías no son únicas de estos 4 campos formativos. O de otra manera, los campos formativos no tienen como tal una metodología específica de proyectos, porque esa es la otra idea que se ha venido configurando en muchos docentes. Eso no es así, eso no existe en la pedagogía. En la pedagogía no hay evidencia de que el campo formativo del lenguaje solamente se pueda trabajar con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, o que ética, naturaleza y sociedades solamente se puede abordar con el aprendizaje basado en problemas. Eso no tiene ninguna evidencia científica, ni tampoco yo he encontrado referencias bibliográficas que sustenten esto. Esto simplemente es una sugerencia de organización de la SEP, pero perfectamente un docente podría trabajar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios en el campo formativo del humano y lo comunitario, como también el aprendizaje basado en problemas se puede trabajar en el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Es más, hay evidencia sólida que muestra que el aprendizaje basado en problemas tiene un gran impacto en disciplinas como matemáticas, biología, química y física. Entonces, en conclusión, las 4 metodologías de la SEP son simplemente una alternativa. Podemos también utilizar una metodología sugerida para un campo en otro campo o en otros campos. Y asimismo, podemos trabajar otras metodologías de proyectos además de estas. ¿Qué sucede con estas 4 metodologías? Estas 4 metodologías fueron traídas por la SEP de contextos distintos a Latinoamérica, porque estas 4 metodologías surgieron en Estados Unidos y Europa y fueron importadas. Pero en México y en Latinoamérica tenemos otras metodologías que son propias, que han sido construidas desde las bases. Entonces, mi sugerencia es considerar también estas otras metodologías. Por ejemplo, la metodología de proyectos comunales que se ha venido trabajando con alto impacto en Oaxaca, como también la metodología de proyectos socioformativos, en la cual han contribuido muchos docentes mexicanos a su desarrollo. Y eso se puede ver en Internet y en Google Académico con la sistematización de experiencias. Pero veamos un poco con más detalle estas 4 metodologías, para que también entendamos algunos elementos. Mire, para el caso de los grados primero y segundo, la SEP propone el aprendizaje basado en proyectos comunitarios en lenguajes, con 11 momentos que están aquí. Y estos 11 momentos los vemos en los libros de texto de primero y segundo de primaria.
Pero ¿qué pasa con estos 11 momentos? La misma SEP los abandonó cuando comenzó a elaborar los libros de texto de tercero, cuarto y los grados, como ustedes pueden ver. Miren, aquí ya no se siguen los 11 momentos en los grados quinto y sexto, ni en el grado cuarto, ni en el grado tercero. Se tienen menos momentos y se cambió también la denominación de algunos momentos. Entonces, si la misma SEP no siguió trabajando esta metodología, los docentes no tienen ninguna obligación de seguir esta metodología de los 11 momentos. Además, yo recomiendo no seguir esta metodología, de plano. ¿Por qué recomiendo no seguir esta metodología? Primero, porque es muy extensa, muy detallada, porque es exactamente una fórmula y lo que no queremos es seguir fórmulas. Y esto es lo más parecido a una buena fórmula educativa. Miren, porque tenemos 11 momentos, paso a paso, al puro estilo de la tecnología educativa de los años 70. Esto era lo mismo que se planteaba en los años 70, así, este tipo de metodologías. Entonces yo sugiero no seguir de plano esta metodología por extensa, porque también es muy difícil diferenciar algunos momentos, porque implica más trabajo administrativo en la planeación, cuando ese tiempo lo podríamos distribuir más en pensar mejor las actividades o la evaluación. Y también, pues, por lo que ya acabé de mencionar, que la misma SEP la abandonó cuando comenzó a hacer los libros de tercero, cuarto, quinto y sexto. Por ejemplo, aquí tenemos los momentos que se siguen en lenguajes para la metodología de aprendizaje basado en proyectos en tercer grado. Dice lo que sabemos, lo que haremos, cómo lo haremos. Y fíjense que en cuarto grado cambia un poquito lo que sabemos, lo que haremos, lo que necesitamos saber. Aquí ya no está cómo lo haremos. Y venimos a quinto y sexto grados y aquí ya es identificamos, recuperamos, planificamos, vayamos y volvamos, reorientamos y seguimos, difundamos, consideramos y avanzamos. Muy bien, ustedes obviamente están en todo su derecho de seguir cualquier metodología, incluyendo esta, pero mi recomendación es no seguir esta, la de los 11 momentos, por ser demasiado detallada y por aumentar la carga administrativa dedicada a la planeación. Podemos seguir esta propuesta que está aquí, que se trabaja en lenguajes en el tercer grado, o esta otra. Pero igualmente tenemos una alternativa frente a las metodologías de la SEP, que son los proyectos socioformativos, como también los proyectos comunales. Yo me voy a referir ante todos los proyectos socioformativos porque es la metodología en la cual yo llevo dedicado cerca de 20 años. Y es una metodología que surgió en Latinoamérica y que luego se ha consolidado con muchas contribuciones de maestras y maestros de México en todos los niveles educativos. Esta metodología se caracteriza por su amplia flexibilidad, por su apertura, por no seguir una receta o por no seguir pasos lineales o enumerados como lo siguen las 4 metodologías de la SEP, que tienen momentos bien específicos, enumerados, en orden. No, en los proyectos socioformativos no seguimos de manera rígida unos pasos o una secuencialidad. Ante todo, en los proyectos socioformativos lo que buscamos es abordar un problema comunitario con base en el análisis, el cuestionamiento, el planteamiento de posibles soluciones y cuando es posible se busca resolver el problema con los estudiantes, ya sea de manera real o de manera simulada. Y a partir de ese problema se busca el logro de uno o varios procesos de desarrollo de aprendizaje, tomando en cuenta los contenidos de cada fase. Se propende por un producto pertinente en el entorno
y se articulan las actividades entre sí. Y entonces, un proyecto pensado de esta forma se puede trabajar en 2 clases, o en una semana, o en 15 días, o en un mes, o en un semestre, o también en todo un ciclo escolar. Pero asimismo, un proyecto socioformativo lo podemos abordar en una fase o en varias fases. Por ejemplo, podemos trabajar un proyecto en las 3 fases de primaria o en los 3 grados de secundaria o de telesecundaria. ¿Cuáles son los elementos centrales en la planeación de un proyecto? Entonces, vamos nuevamente a participar, por favor. Les invito a que ingresen, a ver cómo nos encontramos en este ejercicio. Para los que se acaban de conectar, pueden interactuar a través del código QR o por medio del link que les estamos compartiendo en el chat. ¿Cuál de los siguientes elementos es central en un proyecto? Seleccionemos uno. Aquí tenemos las opciones: aplicación real en el entorno, la situación problema, los temas, los objetivos y el instrumento de evaluación. Invito a los que no han participado a que lo hagan en este momento para que interactuemos. También pueden reaccionar. ¿Cómo les parece el ejercicio? Si les gusta, si no les gusta, si les causa algún enojo, también lo pueden indicar. Bueno, tenemos un minuto. Invito a los que no han participado a que lo hagan para que luego nos autoevaluemos. Les voy a explicar cada elemento, no simplemente vamos a hacer un ejercicio a ver qué sabemos y qué no sabemos, no. Cada elemento cada alternativa la voy a explicar. Bueno, y aquí estamos viendo las respuestas en tiempo real. Se está terminando el tiempo, faltan 30 segundos. Si acabas de ingresar a esta transmisión en vivo, puedes participar en el ejercicio con el código QR o con esta dirección que está aquí, donde dice Únete a, que también hemos colocado en el chat. Bien, se está terminando el tiempo. A ver cómo nos encontramos en esta parte. ¿Cuál de los siguientes sería un elemento central en un proyecto? Cuando decimos elemento central, nos estamos refiriendo a un componente que no debe faltar, que necesariamente debe estar presente. Entonces, voy a comenzar a explicar las alternativas y luego les muestro los resultados. Comencemos aquí, con esta primera. ¿Un elemento central de un proyecto sería un instrumento de evaluación? No. Podemos tener perfectamente un proyecto sin instrumentos de evaluación, que no es lo mismo que evaluación formativa. En un proyecto no puede faltar la evaluación formativa, pero en un proyecto podemos tener o puede ser que no tengamos un instrumento de evaluación y aún así ser un proyecto. Por ejemplo, en un proyecto puede ser que tengamos una rúbrica y está bien, pero si no tenemos ninguna rúbrica o ninguna lista de cotejo, ninguna escala de estimación o ningún cuestionario, perfectamente también se puede tener el proyecto. Y la evaluación sería mediante el seguimiento, mediante la revisión de los avances en el producto y la entrega del producto final, como también considerando la participación del estudiante en las actividades y en el proceso colaborativo. Entonces, en un proyecto no necesariamente tenemos que tener un instrumento de evaluación. Y esto también aclara muchas dudas que a mí me hacen en las redes sociales, porque me han compartido algunos docentes que les están obligando a hacer rúbricas o listas de cotejo o escalas de estimación en su planeación didáctica. Y eso no puede ser una obligación. O sea, hacemos los instrumentos es como apoyo para hacer una evaluación más profunda y siempre que sea posible. Pero eso no puede ser una obligación. Lo que sí tiene que haber en todo proyecto es evaluación formativa.
Objetivos, no. Ya lo había dicho antes, los objetivos no los trabajamos ya en la metodología de proyectos, eso lo superamos. En vez de objetivos, sí trabajamos procesos de desarrollo de aprendizaje, como están en el currículo sintético. Temas. Perfectamente en un proyecto pueden faltar los temas. Los temas no son un componente fundamental de un proyecto. No. Lo que sí es un componente fundamental son los contenidos, la información, eso sí, pero no una lista de temas. Aplicación real en el entorno tampoco es un componente fundamental de un proyecto, porque a veces puede haber una aplicación real y otras veces no. Otras veces nos tenemos que crear una situación para poder lograr uno o varios PDA. Entonces, esto también hay que considerarlo. Pero lo que sí es fundamental en un proyecto es una situación problema. Y aclaro, cuando hablamos de situación problema nos estamos refiriendo a una situación que genera un reto para los estudiantes y que puede referirse a un vacío, a una dificultad, a un bloqueo, pero también a un reto, a, a la necesidad de conocer algo, a la necesidad de explorar la curiosidad. Entonces, en este sentido, un juego que tenga un reto se enmarca en una situación problema. Y entonces esto hace que podamos trabajar los proyectos en educación física, pero también en el campo artístico. Son para analizarse, comprenderse, abordarse, proponerse soluciones y en ciertos casos también resolverse cuando es factible, cuando es pertinente dentro del contexto de la escuela y de los estudiantes. Si tienen alguna duda con respecto a la situación problema, yo les invito a que revisen un documento que les fue enviado a los consejos técnicos escolares en el pasado consejo técnico escolar, en el cual se compartió un ejemplo por parte de la Secretaría de una situación problema. El documento al cual hago referencia es sobre los usos y posibilidades de los libros de texto. Entonces, si ustedes en este momento tienen alguna duda de por qué estoy planteando que un elemento fundamental de un proyecto es una situación problema, les invito también a que retomen el documento de usos y posibilidades de los libros de texto que se envió en el pasado Consejo Técnico Escolar a las escuelas de todo el país, y ese proyecto parte de uno. Y también el concepto de situación problema está presente en documentos oficiales actuales. Como yo también lo he explicado en otros momentos en las redes sociales con diferentes documentos. El concepto de situación problema junto con la problematización y la identificación de problemas. Bien, dicho esto entonces, sigamos avanzando. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en un documento publicado este año y que también se compartió con los consejos técnicos escolares, un proyecto mínimo debe tener, como mínimo debe tener esto: el nombre, el propósito, el campo, los campos formativos, el proceso de desarrollo de aprendizaje o los procesos de desarrollo de aprendizaje, el eje o los ejes articuladores, el tiempo y las particularidades de la metodología. Aquí es clave entender lo del propósito. El propósito se refiere a lo que vamos a buscar en el proyecto, de una manera sencilla, que sea entendible para los estudiantes. Y cuando hablamos de las particularidades de la metodología, nos referimos a qué metodología de proyectos vamos a trabajar.
si es el enfoque STEAM, si son los proyectos socioformativos, si son los proyectos comunales, si es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, etc. Y luego, pues hay que indicar las actividades y los recursos en esto. Es así entonces como podemos plantear los elementos mínimos que deberíamos considerar en la planeación. Este formato también lo he compartido desde hace meses en las distintas redes sociales, sobre todo en Facebook, que es donde estoy con más frecuencia trabajando este tema. Y en este formato está el título del proyecto, que debe ser un título relevante, significativo y que genere motivación en los estudiantes. Luego se indica la fase, el grado. Podemos también colocar la fecha de inicio y la fecha de cierre, si lo consideramos pertinente, o si no, evitamos esto. Luego el propósito, y sería solamente un propósito, no 2, 3, 4, 5, porque también me he encontrado con muchas planeaciones de proyectos donde tienen hasta 5 o 6 propósitos. Y si colocamos 5 o 6 propósitos, eso ya no tiene sentido, porque lo que va aquí es indicar de una forma sencilla qué es lo que vamos a hacer en el proyecto, que sea entendible por los estudiantes. Luego viene la situación problema o problema del contexto, es igual. El concepto de problema del contexto es más de la socioformación y con base en el currículo actual sería situación problema. Entonces, situación problema que viene del proceso de problematización que hacemos tanto en el programa analítico como en el mismo proyecto. Después indicamos el campo formativo o disciplina, o los campos formativos y disciplinas, si es que hacemos esta articulación, y ahí luego vienen los procesos de desarrollo de aprendizaje. Me han preguntado mucho si debemos colocar o no debemos colocar los contenidos. Mi sugerencia es, no es necesario colocar los contenidos, porque los contenidos ya los tenemos en los programas sintéticos, pero si ustedes los quieren colocar, los pueden agregar. Después tenemos el producto central, que se refiere al informe escrito, o al informe oral, o a la infografía, o al mapa mental, o a la feria que vamos a hacer, o a la exposición en clase, que permite articular los saberes esenciales. Y junto a esto, indicar uno o varios ejes articuladores, teniendo en cuenta que el eje o los ejes articuladores se tienen que ver reflejados en las actividades y también en la evaluación. Entonces, yo he visto con mucha frecuencia que colocamos 2, 3, 4 y a veces hasta los 7 ejes articuladores, porque como que existe la creencia de que a más ejes articuladores hay más articulación y más trabajo interdisciplinario, y eso no es así. Los ejes articuladores no son para el trabajo interdisciplinario. Los ejes articuladores se refieren es a los grandes problemas que tenemos que resolver como país. Y entonces la SEP propone que son 7 ejes, es decir, 7 grandes problemas que no podemos descuidar. Entonces, si ustedes están aquí colocando 2 ejes articuladores, significa que van a apostar a trabajar 2 grandes problemas del país. ¿En dónde? En las actividades. Entonces, los ejes articulares se tienen que ver reflejados en las actividades. Por eso mi sugerencia de que coloquemos 1 o quizás 2, y si es que podemos abordar 3 o 4 en las actividades, lo podemos hacer. A quienes han ingresado también les invito a que se unan a la aplicación, porque tenemos luego otro ejercicio interactivo. Bueno, y finalmente viene lo más importante en un proyecto, y es la parte didáctica. Y aquí, ante cómo vamos a lograr que los estudiantes participen, que se apropien de la información y que apliquen esa información en la situación problema que se está considerando y también en el producto. Ahora bien, de fondo, la actividad o las actividades que proponemos hacer con los estudiantes,
buscando que estas actividades sean interactivas, variadas, que posibiliten la participación, pero que también lleven a los estudiantes en ciertos momentos a concentrarse, a leer, a comprender, a analizar, a pensar, porque en un proyecto no todo es hacer, actuar, ya que esa línea que se conoce como la línea del activismo no se corresponde con la metodología de proyectos. En los proyectos trabajamos diferentes tipos de actividades. En ciertos momentos leemos, en ciertos momentos escribimos, en ciertos momentos buscamos información, compartimos, pero también en otros momentos participamos en juegos, hacemos dinámicas, trabajamos en equipo, exponemos, salimos afuera, estamos en el entorno cuando es posible, etcétera. Y igualmente, de manera opcional, podemos agregar el tiempo por cada momento, como también, la evaluación formativa. A veces esta misma evaluación formativa la podemos abordar dentro de las actividades. Entonces, no es necesario tener una columna de evaluación formativa. Igualmente podemos abordar la articulación con el libro de texto en una columna o simplemente abordar la articulación con los libros de texto, si es que utilizamos los libros de texto dentro de las actividades. Si no utilizamos los libros de texto, pues no los consideramos. Entonces, me preguntan, ¿podemos hacer una planeación didáctica sin asignarle un tiempo específico a cada momento? Sí, por supuesto, pero siempre y cuando hayamos establecido un tiempo para el proyecto, una semana o 2 semanas o 1 mes o 2 meses, con una fecha tentativa de inicio y de cierre. Si eso no lo tenemos, entonces sí es importante asignarle un tiempo a cada momento. Bien. En conclusión, cuando hacemos la planeación didáctica, lo más importante es que tengamos las actividades y que sean actividades interactivas, participativas y variadas. Y que en esas actividades esté la evaluación formativa. Ya es opcional colocar los momentos, el tiempo, la articulación con el libro de texto con otros materiales y la evaluación formativa de forma explícita. O sea, la evaluación formativa siempre va a ir en un proyecto, eso lo aclaro, pero puede ir en una columna o puede ir de manera integrada en cada actividad. En los proyectos socioformativos trabajamos estos momentos, nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos. Fíjense que no tienen ninguna enumeración. ¿Por qué? En un proyecto socioformativo podemos cambiar el orden de los momentos. Entonces, a veces podemos comenzar con planificamos y nos motivamos para la parte intermedia, para el final. En un proyecto socioformativo podemos unir momentos y en vez de estos 6 tener 3. Pero también en un proyecto socioformativo perfectamente podemos trabajar sin momentos, solamente con las actividades. Y eso mismo lo podemos hacer con otras metodologías de proyectos. Yo he compartido precisamente este tipo de formatos en diferentes espacios. Si de pronto no tienes información de lo que yo he compartido, junto a este video en Red Magisterial, pues vamos a colocar el link para que puedan descargar el formato que acabamos de ver y otros materiales. Igualmente en mi página de CIFE, del Centro Universitario CIFE, que es una institución de educación superior, allí pueden encontrar muchos otros formatos y materiales que hemos venido compartiendo de manera gratuita y que elaboramos para apoyar a los docentes. Bueno, ahora bien, ¿podemos realizar un proyecto completo para un mes? Por supuesto, podemos realizar un proyecto completo para un mes. Entonces, esta planeación didáctica que se ha venido solicitando por mes puede ser perfectamente un proyecto para todo el mes. Pero también esta planeación didáctica se podría componer de 2 proyectos o de 3 o de 4 o de 5 o más proyectos. Y asimismo, esta planeación didáctica que se ha sugerido por mes
podría tener 3 o 4 proyectos más otra planeación con una estrategia distinta en función de nuestra experiencia y también de, de lo que consideremos que puede tener impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Otra pregunta que con mucha frecuencia encuentro en las escuelas es esta. ¿En una misma jornada podemos trabajar con un único proyecto? Esta pregunta la he encontrado mucho en educación inicial, en preescolar, en primaria y en telesecundaria. Y la respuesta es sí. Una misma jornada, es decir, un día debemos enfocar en un solo proyecto. Siempre y cuando articulemos en ese proyecto diferentes campos formativos, de una u otra manera. La articulación de los campos formativos no necesariamente tiene que ser en el mismo porcentaje o de la misma manera. Podemos tener perfectamente una articulación en la cual predomine un campo formativo en un 60, 70 y hasta 80%. Y los 3 campos formativos restantes, pues contribuir con el resto. En todo proyecto debemos articular varios campos formativos o disciplinas. Esto responde también a una cuestión en la cual con la cual yo me he encontrado en muchas zonas escolares, que ante todo viene dada por las autoridades, jefes de sector, jefes de departamento, supervisores y en ciertos casos directores. Y la respuesta es no. En todo proyecto no es necesario articular varios campos formativos o disciplinas. Perfectamente podemos tener un proyecto por cada campo formativo o un proyecto por disciplina, técnicas y generales. Ahora bien, lo que yo sí he encontrado es que en función de nuestra experiencia y preparación, en la medida en que logremos una mayor apropiación de la metodología de proyectos, sí podemos ir articulando campos formativos o disciplinas y eso posibilita un trabajo más coordinado en cuanto a tiempos y recursos y posibilita disminuir, en cierta forma, la carga administrativa relacionada con la planeación. Porque si articulamos varios campos formativos, pues vamos a necesitar menos planeaciones. Lo mismo que si articulamos varias disciplinas en secundarias técnicas y generales, pues ya no se requerirá que cada docente realice una planeación, sino que se puede hacer una planeación conjunta entre 2, 3, 4 o más docentes. Por ejemplo, podríamos hacer un proyecto en el cual se articule matemáticas con biología en el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Y entonces ahí ya no se tendría que hacer una planeación por cada disciplina, sino una única planeación y con base en ella orientar el trabajo. Por lo tanto, buscar la articulación de campos formativos o disciplinas es beneficioso para nosotros como docentes porque posibilita un trabajo más articulado, permite también la optimización de recursos y en los estudiantes posibilita que se puedan enfocar en menos productos, que se puedan concentrar en ellos, que puedan tener más tiempo para mejorarlos y que también se preparen para abordar los problemas de una manera más multidimensional o más integral o más sistémica, como sucede en la vida cotidiana. Pero si todavía para articular varios campos o varias disciplinas, o no están dadas las condiciones en nuestras escuelas, pues no hay que forzar las cosas, no hay que trabajar de manera artificial, porque eso puede ser peor. Se está creando toda una moda de trabajar de manera interdisciplinaria o con la interdisciplina. Y yo veo que hay docentes que tratan de hacerlo como que a la fuerza o por presión, sin tener un convencimiento, una preparación sobre esto o un proceso de formación continua. Y creo que
que cuando es de esta manera se obtienen menores resultados en el aprendizaje. Creo que es mejor trabajar dentro de un campo formativo o dentro de una disciplina con convicción que buscar la interdisciplinaridad o la interdisciplina sin convicción solo por estar a la moda o por seguir lineamientos institucionales o, o del sector o porque así nos lo dijeron en un curso o en un taller o en una conferencia. Yo estoy convencido de que la interdisciplinariedad se debe trabajar poco a poco, con convencimiento, con formación continua, con seguimiento, con asesoría, viendo los resultados, viendo los beneficios, tanto en nosotros como en los alumnos, porque si trabajamos la interdisciplinariedad, pero no vemos ningún beneficio, y lo único que encontramos es la palomita del director o del supervisor o del ATP, eso no tiene mucho sentido. Ese no es el camino correcto. El camino correcto es cuando llevamos a cabo la interdisciplinariedad y vemos los beneficios en nuestra práctica por un trabajo más sistemático, más claro, con menos carga administrativa y en los estudiantes observamos un mejor aprendizaje o un aprendizaje más profundo. Ahí la interdisciplinariedad tiene sentido. Muy bien, vamos avanzando. ¿Se puede enfocar un proyecto solo en la problematización o debe resolver un problema del entorno necesariamente? Esta es otra pregunta que continuamente observo en las escuelas y también en las redes sociales. A ver, la problematización la tenemos que estar haciendo en todo proyecto. ¿Por qué? Porque la problematización consiste en analizar, cuestionar, tomar conciencia y también entender el entorno y las situaciones. Entonces, eso lo tenemos que estar haciendo en todo proyecto. Ahora bien, no siempre se debe resolver un problema. O no siempre estamos en condiciones en las escuelas de resolver un problema real. Entonces, siempre tenemos que trabajar la problematización, desde el programa analítico y en los proyectos, como parte del proceso. Pero no siempre tenemos que apostar a resolver un problema. A veces podemos quedarnos solamente con la identificación de los problemas, con su análisis, con su comprensión, con la propuesta de soluciones y cuando sea pertinente, resolverlos. Y la resolución no tiene que ser tampoco de forma real, también podemos resolver los problemas de manera simulada. Ahora bien, ¿cuál es la base para planear un proyecto? Cuando hablamos de la base, es de dónde partir. Es como si vamos a tomar un autobús. ¿De dónde partimos? Pues de una central camionera o de un sitio en el cual, o de una parada del autobús. Y lo mismo, si vamos a tomar un vuelo en un avión, pues partimos de un aeropuerto. Para un proyecto, ¿de dónde partimos? ¿De dónde debemos partir? Entonces, aquí tenemos los planos del programa analítico. Debemos partir del programa analítico. Esta es nuestra carta de navegación, la que nos orienta sobre cómo debemos llevar a cabo la formación a lo largo del ciclo escolar. Y el programa analítico, tal y como quedó claro en el último Consejo Técnico Escolar, se puede ir revisando y haciendo cada mes. No necesitamos tener el programa analítico listo en este momento, como yo he encontrado que ha sido una presión en muchas zonas escolares a lo largo del país.
La misma SEP plantea que el programa analítico se puede revisar cada mes, y si se puede revisar cada mes, entonces cada mes podemos ir avanzando también en su elaboración para que sea más pertinente a lo que vamos encontrando en las escuelas. Entonces, si en vuestras escuelas todavía no tienen el programa analítico, no tienen seguridad sobre su elaboración, pues podrían también establecer un acuerdo para ir elaborando este programa analítico de forma más pausada, con más análisis, con más comprensión, con mejor trabajo colaborativo, mes por mes. Ahora bien, el programa analítico esencialmente debe tener 3 planos: la lectura de la realidad, la contextualización y la formulación como tal del programa. Estos 3 planos se explican con mucha sencillez en el último acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es donde están los programas sintéticos. Yo les invito, estimados docentes, a que revisen cómo se aborda el programa analítico en este acuerdo, porque aquí el programa analítico se plantea de una forma muy sencilla y muy flexible y abierta, sin ninguna fórmula, sin ninguna metodología. Y lo que yo me he encontrado en muchas zonas escolares y escuelas es que se trata de realizar un programa analítico con muchos componentes que hoy día no se plantean en los documentos oficiales, como este, que es el Acuerdo 0808 del 23. En este acuerdo, esencialmente, cuando se habla del plano 1, que es el estudio de la realidad, se invita a que mínimamente este estudio de la realidad, miren, tenga las características personales, sociales y académicas de los estudiantes, que aborde las prácticas pedagógicas, que tenga en cuenta el contexto social y que también se analice cómo el entorno impacta la vida escolar, sin seguir ningún orden, sin seguir ninguna secuencialidad, ninguna fórmula, ninguna metodología, sin decir que tiene que ser identificando problemas o con problematización o con situaciones problemas, nada de eso. Ante todo, lo único que se pide es que tenga esto. Y en esa medida, entonces, yo les invito a que tengamos eh, alternativas para trabajar el programa analítico, que sean prácticas, que sean sencillas y que no aumenten excesivamente la carga administrativa, porque yo he notado que en esta parte ha aumentado muchísimo la carga administrativa durante estos 2 meses que llevamos en el ciclo escolar. Bueno, durante este mes y, y 13 días o 14 días, algo así. Por ejemplo, desde el año pasado yo he sugerido esta metodología, una metodología muy sencilla, muy práctica de trabajar el estudio de la realidad, donde mínimamente abordamos 5 dimensiones que están relacionadas con esto, con lo que se está planteando en el acuerdo 0808 del 23. Y aquí lo que estamos planteando son los aspectos mínimos que deberíamos considerar en cada dimensión, y estos aspectos los abordamos por medio de preguntas. Y estas preguntas son las que corresponden con la problematización. Entonces, aquí está presente la problematización por medio de preguntas que se hacen para analizar estos aspectos. Y al final se hace una conclusión de la información recolectada, indicando cuáles son las principales fortalezas y los problemas más relevantes. Y yo nunca he dicho que tienen que ser 3 problemas. No. Nunca he planteado eso. Yo lo que he planteado desde el inicio es que hay que hacer una problematización considerando estos aspectos,
que hay que aplicar instrumentos y que esos instrumentos tienen que estar basados en preguntas y que al final es importante concluir cuáles son las fortalezas y los problemas sin enfocarnos en uno, dos o tres, sino en las fortalezas y problemas que tengamos. Pueden ser muchos problemas, pueden ser pocos. Y hasta he compartido ejemplos de estos. Esta es una síntesis final después de un proceso de problematización donde se indican las principales fortalezas y problemas que hay en esta comunidad en la cual se inscribe la escuela. Y estas fortalezas y problemas se redactan en términos cualitativos y o cuantitativos. Por ejemplo, aquí hay información cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque las herramientas de diagnóstico que se utilizaron fueron de ambas clases. Herramientas con preguntas abiertas y herramientas con preguntas cerradas o de opción múltiple. Entonces, por eso es que también podemos hablar de porcentajes. Pero en una escuela, perfectamente las herramientas que se apliquen pueden ser todas abiertas o pueden ser todas cerradas. Bien. Y me han preguntado mucho en esta parte, ¿dónde queda la descripción detallada del diagnóstico? O sea, en forma de prosa. Y entonces, cuando yo les pregunto a las escuelas a qué están haciendo referencia, muchas escuelas lo que hacen es compartir un documento, a veces muy extenso, con toda la redacción del diagnóstico. Somos una escuela ubicada en esta comunidad, la escuela fue fundada en tal fecha, esta es la historia de la escuela, estamos en este municipio, o en este poblado, o en esta ciudad, o en esta zona rural, y esta es la historia. Estos son los límites de la ciudad, y describimos todos los detalles. Y tenemos el convencimiento de que ese es el diagnóstico. Describir todo en prosa, de tal manera que el documento nos quede de 5, 10, 20 o 100 páginas. Y les comparto que esa forma de describir el diagnóstico es solamente una alternativa, no la única alternativa. Otra alternativa es esta. Es esta la que les estoy compartiendo. Y esta alternativa la comencé a sugerir para ayudar a disminuir la carga administrativa. Porque en las visitas a las escuelas me estaba encontrando que los maestros dedicaban mucho tiempo a la redacción en prosa de la información que encontraban. En esta metodología no hay que redactar nada. Bueno, a ver, perdón. Sí hay que hacer una redacción, pero una redacción ante todo de las principales fortalezas y problemas que encontramos. En esta metodología no tenemos que hacer una redacción completa de toda la información que encontramos en las herramientas aplicadas. Esa información está ya en las herramientas. Por ejemplo, hacemos una encuesta con la familia. No necesitamos volver a pasar esa información de la encuesta a un documento en Word. ¿No? Perfectamente, la dejamos ahí en la encuesta y lo único que tenemos que hacer es analizar esa información que está en la encuesta, problematizarla y determinar al final cuáles son las fortalezas y problemas que encontramos en esa encuesta aplicada a la familia o aplicada a la población o aplicada a los estudiantes o aplicada a los egresados o a los docentes o a las autoridades. Y no tenemos que volver a redactar esa información. Con que establezcamos al final fortalezas y problemas es suficiente. Entonces, aquí está una segunda alternativa. No estoy diciendo que elaborar el diagnóstico en prosa, tal y como se hizo en la llamada evaluación del desempeño docente de la reforma educativa anterior, sea incorrecto. No, eso no es incorrecto.
Eso no es un error. Si en tu escuela están haciendo el diagnóstico, ya tienen el diagnóstico de esa manera, eso no es ningún error. Pero sugiero también otras alternativas que posibiliten un trabajo más práctico, más con menos tiempo, con menos carga administrativa, como esta. Bien. Y también podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos dé ideas de instrumentos o de herramientas a utilizar en el diagnóstico. Por ejemplo, yo he construido distintos prompts para trabajar los diferentes planos del programa analítico y también los proyectos. Y quiero recalcar que cuando utilizamos la inteligencia artificial, que solamente es una opción, es como un recurso más, como un recurso tecnológico más, como si estuviéramos utilizando el PowerPoint o un software para hacer un documento en Word o un software para corregir, para hacer corrección gramatical. Y entonces, ¿qué significa que la inteligencia artificial sea un recurso más? Significa que todo lo que hagamos con la inteligencia artificial lo tenemos que revisar, contextualizar, cuestionar, complementar y contextualizar. Nunca puede suceder que la inteligencia artificial nos dé un producto y así lo trabajemos, así lo implementemos o así se lo presentemos a un colega, al director o al supervisor. No, sí, siempre se tiene que revisar, cuestionar y mejorar o complementar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un prompt muy sencillo para elaborar una encuesta que puede ser con preguntas abiertas o preguntas cerradas. Básicamente le decimos a la inteligencia artificial que actúe como investigador social y diseñe una encuesta para, y ahí colocamos el campo para la familia, para líderes comunitarios, para los estudiantes de tal grado, con tales edades, con preguntas abiertas o con preguntas cerradas, considerando los siguientes elementos mínimos, y después le decimos cómo debe ser la encuesta o la estructura de la encuesta. Para esto podemos utilizar perfectamente Bing, que es una inteligencia artificial gratuita, que a mí en lo personal me ha dado muy buenos resultados frente a otras inteligencias artificiales, incluso frente a ChatGPT o ChatGPT 3.5 o la inteligencia artificial de Bard. Bing, utilizado en el modo creativo, da buenos resultados para este tipo de prompts, para elaborar, para ayudarnos a elaborar algunas herramientas. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un ejemplo de un prompt para hacer una encuesta con preguntas cerradas para indagar en torno al ambiente familiar. Y entonces le estamos diciendo que considere los siguientes elementos: convivencia, inclusión, equidad de género. ¿De dónde sacamos esos elementos? Los sacamos de aquí de la metodología que nosotros hemos propuesto. Aquí venimos al entorno familiar y miren, aquí están los elementos. Entonces esto también nos ayuda para elaborar los prompts. Ahí está. Entonces, a veces tenemos bloqueos o estrés o la presión no nos deja pensar bien. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos a abrir más la mente, a darnos opciones, a darnos alternativas. Podemos también utilizar varias inteligencias artificiales y luego comparar la información. Y esta información tenerla como base para ahora sí sentarnos, analizarla, rescatar, perdón, rescatar lo que sea pertinente. Y sobre eso construir como tal los instrumentos o también realizar la planeación didáctica. Bueno, muy bien. Por ejemplo, para el plano 2, contextualización, esencialmente el acuerdo 0808-23 nos pide que tengamos contenidos sin ajustes, contenidos contextualizados y contenidos nuevos, que es algo que también nosotros hemos propuesto en la metodología desde el inicio. Y si es en el caso de secundaria, pues esto lo haríamos por disciplina y luego articulamos las disciplinas en la medida en que sea posible con el trabajo colaborativo. Ya en la formulación del programa buscamos que haya una secuencialidad, teniendo como base
también una temporalidad. Sugerimos que esta temporalidad sea flexible, que pudiese ser perfectamente por cada uno de los 3 periodos que se están proponiendo para la evaluación, para que haya más apertura, para que no sintamos la presión de una planeación por semana o por mes. Entonces, perfectamente podemos hacer la temporalidad por periodo académico, para que así haya más apertura, que también es el propósito de esta videoconferencia. Y luego cada mes ir haciendo la revisión, los ajustes o ir construyendo incluso el programa analítico. O sea, si la SEP acepta que el programa analítico se pueda revisar cada mes, pues eso está también mostrando que cada mes podemos avanzar en la construcción. Bien. Bueno, ahora sí, ya para finalizar, ¿podemos realizar la planeación didáctica sin formatos? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos realizar la planeación didáctica sin formatos? Muy bien, entonces les invito a participar. Este es el último ejercicio. Los que no han participado, esta es su oportunidad para que lo hagan. ¿Podemos realizar la planeación didáctica sin formatos? ¿Ustedes qué creen? Tenemos 3 opciones. Sí, la podemos hacer, no la podemos hacer o no tengo idea. Participen con sinceridad lo que ustedes crean en este momento. ¿Podemos realizar la planeación didáctica sin formatos? Bueno, y la pregunta sería, si no tengo un formato, entonces, ¿cómo hago la planeación didáctica? ¿O será que Tobón está planteando que no es necesaria la planeación didáctica? Yo en ningún momento estoy planteando que no sea necesaria la planeación didáctica. La planeación didáctica es esencial porque nos permite organizar las actividades, tener claridad de los recursos, orientarnos sobre lo que vamos haciendo cada día, gestionar el tiempo y apoyar mejor a nuestros estudiantes en función de sus avances y también de sus dificultades. Entonces, en ningún momento se está cuestionando la planeación didáctica. Lo que estamos aquí planteando es, ¿será que es necesario utilizar formatos? ¿O será que podemos hacer la planeación didáctica de otra manera? ¿Y cuál sería esa otra opción? Bueno, faltan 4 segundos, 3 segundos, se acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que participaron y también por sus reacciones. Aquí lo que vemos es que la amplia mayoría cree que sí se puede hacer la planeación didáctica sin formatos. Luego siguen los que los que creen que no, que sí necesitamos los formatos. Y hay 8 personas, 8 participantes que no tienen ni idea. Pues bien, la respuesta correcta es, podemos hacer la planeación didáctica sin formatos, efectivamente. Pero la pregunta retadora es, si podemos hacer la planeación didáctica sin formatos, ¿en cuáles son esas otras alternativas? Pues bien, fíjense, podemos hacer la planeación didáctica mediante una infografía. Por ejemplo, podríamos hacer una infografía para planear un proyecto socioformativo. Así. Entonces vamos luego completando los espacios. A ver, un título interesante para el proyecto, grado, propósito, problema, una síntesis de los PDA, del producto, el eje articulador y de las sesiones. Luego, actividades clave en nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos. Fíjense que aquí en la metodología socioformativa, el nombre del momento ya dice qué es lo que se va a hacer. Y esto es algo que no está muy claro en otras metodologías. Esa fue una de las cosas que a nosotros nos motivó a construir esta metodología desde Latinoamérica, a comienzos del año 2000. Entonces, nos motivamos, pues se busca que los estudiantes se motiven a abordar el problema y a lograr el producto central. En planificamos, los estudiantes planifican las acciones para abordar el problema y conseguir el producto. En indagamos, los alumnos buscan información en diferentes fuentes o recursos para poder abordar el problema. En resolvemos, se plantean opciones para
para resolver el problema de manera real o simulada desde el contexto de la escuela y desde las posibilidades de los alumnos. En producimos se genera el producto central del proyecto, el informe escrito, el informe oral, la presentación, o se trabaja en la feria o en el concurso. Y en socializamos se comparte la experiencia tenida en el proyecto, el producto generado, se socializa y esto se comparte con los pares, con la familia y si es posible con otras personas de la comunidad. Entonces, perfectamente podemos hacer una planeación de manera gráfica con una infografía o con varias infografías. Pero también podemos hacer la planeación de un proyecto en una presentación de PowerPoint o mediante un carrusel de videos cortos, como ocurre en Instagram, o mediante videos cortos tipo TikTok o por medio de un podcast o de otra manera. Muy bien. Ahora bien, ¿en qué consisten los momentos de un proyecto socioformativo? Pues básicamente ya los expliqué. Estos momentos que trabajamos en las no son obligatorios, ya lo dije. Podemos trabajar con ellos o los podemos quitar. Y en cada momento tenemos sugerencias de actividades. Por ejemplo, en Nos Motivamos, algunas actividades que podemos hacer son contar una historia o cuento, relatar una experiencia vivida, hacer un juego o responder preguntas en un concurso sobre lo que sabemos o no sabemos para nos proyecto. ¿En qué fases o campos son pertinentes los proyectos socioformativos? En todas las fases y campos, en todas las disciplinas. La metodología de proyectos socioformativos no está alineada a un campo formativo o a una disciplina, ¿no? Lenguajes. Bueno, debemos planear cada clase en un proyecto y ya con esto termino. No debemos planear cada clase en un proyecto. No es necesario. Si lo queremos hacer, muy bien. Pero no hay que planear cada clase. Cuando ya planeación de un proyecto, pues ya tenemos el plan que nos está orientando. Es opcional planear cada clase de manera específica. También una pregunta que a mí me hacen con mucha frecuencia es, ¿tenemos que planear cada momento con actividades de inicio, desarrollo y cierre? ¿O tenemos que planear cada clase con esta misma estructura? La respuesta es no. No hay ninguna obligación de parte de la Secretaría de Educación Pública establecida en un documento oficial o en la pedagogía que nos obligue que hay que planear cada clase o que cada clase tiene que tener estos 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre. Eso es algo opcional. Si nosotros sentimos más seguridad y vemos que hay un mejor trabajo planeando cada clase y estableciendo actividades de inicio y desarrollo y de cierre, hagámoslo, trabajemos de esa manera. Pero si sentimos que eso es una obligación, que es una camisa de fuerza, que es a la bandera, que eso es simplemente para presentarle el formato bien bonito al director o al supervisor, mejor no lo hagamos. Bien, yo también he estado compartiendo pues distintos ejemplos de proyectos. Ya con esto finalizo. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto denominado presupuesto familiar. Y con esto quiero aclarar el tema de la interdisciplina, que ha generado muchas presiones y angustias en los docentes. Y eso es porque también, pues la SEP ha contribuido en esto porque ha planteado el tema de una manera bastante compleja y abstracta, tal y como está en el libro Sin recetas para la maestra y el maestro. Pero bueno, aquí estamos para ayudar a clarificar esto. Mire, tenemos este proyecto de presupuesto familiar para el grado primero de secundaria, una fecha de inicio, una fecha de cierre. Por ejemplo, este proyecto es para todo un mes, porque inició el 2 de octubre y termina el 3 de noviembre.
Propósito, elaborar un presupuesto familiar aplicando las matemáticas. Miren qué sencillo es el propósito. Situación, problema. Esto aparece en un documento oficial de la SED. Situación, problema. Dificultad en las familias para manejar los ingresos. Bueno, cuando digo que esto aparece en un documento de la SED, me estoy refiriendo al término situación, problema, porque este ejemplo pues, fue elaborado con un grupo de maestros de una secundaria general. Y fíjense, en este proyecto se están articulando dos disciplinas, matemáticas y español. Y en matemáticas tenemos 6 PDA. Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios, reconoce la necesidad de los números negativos, reconoce el significado de las 4 operaciones básicas, identifica y aplica la jerarquía de operaciones, etc. Y en español, 2 PDA. Uno propuesto por la escuela, por eso tiene 2 asteriscos, dice, elabora un informe escrito, y el otro es, identifica una situación problemática en la comunidad, que está en el programa sintético oficial. Dentro de los ejes articuladores se ha escogido pensamiento crítico, lo cual significa que en las actividades se tiene que abordar alguna acción que fortalezca el pensamiento crítico. Aquí tenemos un ejemplo de interdisciplinariedad, estimados docentes. ¿Por qué? Porque se están articulando 2 disciplinas. 2 disciplinas para abordar una misma situación problema, que es la dificultad en las familias para manejar los ingresos, con un mismo producto, que es un informe escrito en torno al presupuesto familiar. Entonces, esto ha significado que el profesor de matemáticas trabaje de manera colaborativa con el de español en este proyecto y que ambos estudiantes soliciten un mismo producto. Entonces, el profesor de español no va a pedir un informe, un producto distinto, sino que va a solicitar es el informe en el cual se está trabajando el presupuesto familiar desde las matemáticas. Y lo que hace el profesor de español es enseñarle a los estudiantes a redactar el informe. Pero lo que hace el profesor de matemáticas es enseñarles y apoyar a sus estudiantes en cómo hacer ese presupuesto familiar utilizando todas estas operaciones matemáticas. Este proyecto se hizo siguiendo la metodología socioformativa, con todos los elementos, los momentos, la articulación con los libros de texto, el tiempo, las actividades y también la evaluación formativa. Entonces, aquí tenemos nos motivamos, aquí está planificamos, aquí está indagamos. Miren que se va indicando cómo es que se van utilizando los libros de texto. Y en las actividades se indica el número de la página. Por ejemplo, aquí en indagamos se está articulando el libro de texto Saberes y Pensamiento Científico en lo que tiene que ver con matemáticas, y aquí en las actividades se señala el número de página. Y luego se está articulando el acervo videográfico de la SEP y también estos Saberes y Pensamiento. Bueno, no, el libro de lenguajes, perdón. El libro de lenguajes, aquí está. Se está articulando el libro de lenguajes y ahí se indica el número de la página para que los estudiantes se apoyen en este libro al momento de hacer el informe. Bueno, y otro elemento importante, y ya con esto finalizo. En un proyecto perfectamente podemos hacer ejercicios. Miren, aquí en Indagamos, el profesor de matemáticas va a hacer ejercicios con sus estudiantes. Ejercicios al estilo tradicional. Ejercicios para que ellos aprendan a trabajar con fraccionarios, ejercicios para manejar la jerarquía de operaciones. Eso dentro del mismo proyecto. No es que le vamos a decir a los estudiantes, a ver, hasta aquí llegó el proyecto y vamos a destinar 1 o 2 clases para hacer ejercicios de operaciones matemáticas. No, esos ejercicios de operaciones matemáticas los debemos articular dentro del proyecto, hacen parte del proyecto. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque también se ha dicho por parte de expertos y también por parte de un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, de que en un proyecto no se hacen ejercicios, que porque esto es pedagogía tradicional. Y no, eso no es correcto. En un proyecto podemos también hacer ejercicios que sean necesarios para la apropiación de los saberes y para el logro de los PDA dentro del mismo proyecto.
con la ventaja de que los estudiantes van a hacer estos ejercicios sabiendo que los van a utilizar en el presupuesto. Bien. Y por último, pues, podemos apoyarnos también de la inteligencia artificial. Yo les he dejado varios prompts para que nos apoyemos de Bing o de ChatGPT para tener una idea del proyecto y de cómo podemos trabajar en un proyecto socioformativo para que no salga con estos momentos. Este es un prompt que también lo he compartido en las redes sociales y que lo vamos a dejar en esta presentación. Bueno, muchas gracias y quedo atento por si hay alguna pregunta o duda frente a lo que he abordado. Sergio, pues mira, ¿qué te puedo decir? La participación de los maestros ha sido muchísima. Hay no una, ni dos, ni tres decenas de preguntas, sino muchísimas más. Entonces, pero, pues, bueno, ustedes maestros entenderán, por ahí un maestro preguntaba si íbamos a responder las preguntas del chat, sobre todo porque tu exposición fue muy rica y ocupó prácticamente todo el tiempo que tenemos disponible, pero yo le diría al maestro que muchas de las preguntas que se fueron planteando a lo largo de tu exposición, creo que muchas de ellas se fueron respondiendo. Hablo en particular, por ejemplo, de los formatos, la discusión de los formatos. Creo que lo atendiste muy ampliamente y una de las primeras preguntas fue en ese, se refería a eso, entonces creo que ya se respondió de forma suficiente. También el tiempo de los proyectos y de la interrelación con los trabajos de campos formativos, exarticuladores, etcétera. Creo que también se abordó ya muy claramente. Y bueno, esos son como los grandes temas. Yo nada más que estuvieron preguntando los maestros y que creo que ya se resolvieron. No obstante, bueno, van a surgir muchísimas preguntas y dudas que eventualmente, Sergio, deberíamos de plantearnos una sesión atendiendo puntualmente estas cosas, pero en lo que se da esto, en lo que podemos organizar algo en ese sentido, hay una constante en muchas de las preguntas que es el tema de preescolar. Es decir, preguntas relacionadas con cómo trabajo con, con estas metodologías, la metodología por proyectos en preescolar. ¿Cómo lo articulo? ¿Cómo? En fin, una serie de dudas muchas relacionadas con lo que tú ibas exponiendo con cada uno de los tópicos que tú explicaste, pero en particular para preescolar. Entonces yo creo que muchas de esas dudas, no te pido que hagas una respuesta puntual a cada pregunta, pero sí que nos des una rápida perspectiva de cómo ves todo esto que has explicado en el contexto de preescolar para que las maestras y los maestros que trabajan con preescolar vayan, digamos, aterrizando que todo esto que tú nos has compartido. Sí, muy bien. En preescolar, lo ideal sería articular los 4 campos formativos en cada proyecto. Cuando revisamos los programas sintéticos, vemos muchas relaciones entre los 4 campos formativos en este nivel. Muchas. Es más, yo he hecho ejercicios buscando determinar si hay alguna situación o problema que implique o que no permita articular campos formativos, y hasta ahora no lo he encontrado. O sea, siempre en los ejercicios que hemos hecho, hemos encontrado la posibilidad de articular mínimo 2 campos formativos en preescolar. Claro. O 3 y los 4. Pero esto, como lo dije en la exposición, tiene que ser por convicción, con formación, que sea algo de manera natural, que no sea algo forzado. Y que
le ayude a los estudiantes. Porque Por si no supuesto. porque si no es así, entonces mejor hacerlo por campo formativo. Entonces, eso es lo primero. Buscar, en la medida de lo posible, articular la mayor cantidad posible de campos o los 4 campos en cada proyecto escolar por, por las características de los programas sintéticos que, que muestran que son que tienen muchas relaciones. En segundo lugar, sugiero que en preescolar se utilicen metodologías más sencillas de proyectos, con pocos momentos, Claro. 3 momentos o 4, o incluso sin momentos. También que en preescolar incluso se puedan hacer proyectos de una sola jornada. Claro. Bueno, hacer un proyecto un solo día. Claro. No Por supuesto. necesariamente, claro, porque a veces tenemos la idea de que siempre un proyecto dura como que varios días, varias sesiones. No, también perfectamente un proyecto puede durar un solo día, con un PDA muy puntual o con algunos PDA puntuales que se aborden en ese proyecto y que incluso luego se puedan retomar en otro proyecto para fortalecerlos o para ampliarlos. También tenemos que tener claridad de que en un proyecto no hay que lograr plenamente los PDA y que ya luego no se vuelven a tocar, no. Claro. Que es también otro elemento que le ha faltado aclarar a la SEP. No, a ver, en un proyecto podemos abordar los PDA hasta cierto punto y luego los podemos retomar en otro proyecto y seguir avanzando. Y aquellos, y, y aquellos estudiantes que tienen un aprendizaje más lento o ciertas dificultades para que puedan lograrlos de acuerdo con sus condiciones. Entonces, esas serían como las grandes ideas que yo compartiría Claro. para el caso de preescolar. Claro. Uh-huh. Excelente, Y otra Sergio. cosa Dime. importante en preescolar, y es que no tenemos que ceñirnos a los PDA del grado. Claro. O sea, y eso es muy importante en preescolar, porque en preescolar estamos en el segundo grado y con mucha frecuencia tenemos niños que no han logrado los PDA del primer grado y otros que ya tienen los del tercer grado y quizás alguno o algunos tienen PDA del primer grado de primaria. Entonces en preescolar tenemos que jugar también con eso, con articular en un grado PDA del grado anterior o del grado siguiente o de los grados siguientes en función de los estudiantes. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias por tu respuesta muy puntual, me parece, y creo que aclaran de manera general también a todas las preguntas que han hecho sobre preescolar. Y pues a mí no me queda más que agradecer primero, y estarás de acuerdo conmigo, Sergio, a los maestros que participaron en cada uno de los momentos de tu presentación, a su vez, que nos escribieron y que nos están, todavía siguen escribiendo y preguntándonos cosas específicas. Nosotros tenemos un registro ya de sus preguntas y de esta sesión y vamos a ver la forma de atenderlas lo más puntualmente posible en algún otro momento con algún otro formato de comunicación, etcétera. Pero yo quiero, y en segundo lugar, por supuesto, agradecerte a ti, Sergio, tu tiempo, tu disposición, tu claridad de ideas en torno a algo que parece complejo y que lo es en cierta medida, pero que aclarando el reto, creo que ayuda mucho. Yo me quedo nada más con esta frase y con esto termino de darte las gracias, Sergio, que dice la maestra María Cristina Gutiérrez García. Creo que ahora sí tengo la información que necesito para realizar mi trabajo. Creo que ese es un agradecimiento para ti de manera particular, para Red Magisterial como medio de comunicación de este tipo de iniciativas, de ideas, y pues muchísimas gracias, Sergio. Muy bien. Siempre serás bienvenido en esta Muchas casa. gracias a ustedes por esta nueva invitación. Gracias, Sergio.
Maestros, pues nos despedimos ahora. Solamente recordarles que tenemos nuestros webinars, perdón, nuestros contenidos en blog que servirán, esperemos, a la puesta en práctica de todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Pequeños tips, no son necesariamente metodologías, pero sí pequeños tips, pequeños recursos. Entonces síganos y regístrense en Red Magisterial, nem.redmagisterial.com, y los esperamos en nuestro próximo webinar 119 de los libros de texto a la planeación didáctica, otro de los grandes retos que ya el doctor Sergio estuvo apuntando en algunos de los momentos de su exposición. Y no se vayan antes, sin antes responder a nuestra encuesta de este webinar 118 que nos impartió el doctor Sergio Tobón. Y pues no me queda más que despedirme, agradecerles nuevamente y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a todos, gracias Sergio, Susana, Roxana, Mariana, gracias. Buenas tardes.